pues vamos a empezar ya con la segunda sesión. Ahora pues tenemos a Íñigo Ochoa de Alda, profesor de la Universidad del País Vasco, UPV-HU, doctor en psicología y presidente de ABAPSI. Lo primero, agradecerte que hayas venido, hayas aceptado la invitación y vengas a hablarnos de un tema tan importante como es el estado actual de la psicología aquí en España. Entonces, para comenzar, voy a empezar preguntándote, ¿cómo describirías el estado actual de la psicología como disciplina científica y profesional? Qué espontánea suena esa pregunta, ¿no? Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradeceros no solo por la iniciativa, sino por atreveros a invitar a alguien como yo para poder hablar de este tipo de cosas, ¿no? Luego ya veremos lo que pasa a partir de aquí. De la pregunta que me has hecho, no sé si responder a la pregunta o a lo que creo que hay detrás de la pregunta. A ambas, si quieres. ¿Qué es lo que realmente te preocupa de lo que me preguntas? Sabías que te ibas a meter en este lío. Lo sabía. A ver, son unas preguntas que hemos hecho muchas personas. Entonces, no sé si estoy hablando por parte de todo el colectivo de estudiantes de psicología, pero al final, actualmente vemos que la psicología, pues detrás de los 4 años de grado, pues no hay mucho. O sea, son 4 años de grado que, como bien ha dicho antes Edurne, son muy generalistas. Y luego viene la especialización, pero realmente, ¿qué especialización hacemos? Porque muchas veces solo hacemos el máster en psicología general sanitaria porque es el que nos habilita y ya está. Y si no, el camino del PIR. Pero, por ejemplo, para el tema psicosocial, comunitario, etc., hay másters que son muy buenos, pero como no te habilitan y en muchas empresas te piden el general sanitario, pues tienes que pasar siempre por el aro. Entonces viene un poco por ahí. Esa me gusta más. Eh, yo creo que es una realidad que intentamos ocultar con mucho maquillaje, como estamos en la sociedad del escaparatismo y de la imagen, intentamos dar también una imagen que choca con la realidad. La realidad es que la psicología es una carrera en España que todavía está en la adolescencia. No lleva tantos años de recorrido como otras carreras, ¿no? Y ha habido una evolución de la psicología que si estamos hablando que en el 2015 podía haber 68.000 personas matriculadas en psicología, a día de hoy hay casi 80.000 en España. ¿Me explico? Que si en el 2015 se graduaban 7.000 personas, a día de hoy se están graduando alrededor de 9.000 y pico personas. Entonces, el impacto de la psicología en la sociedad está llegando de golpe, sin haber madurado del todo la psicología. Entonces, de repente os ponemos 4 años de carrera súper generales y solo hay una línea que está más o menos regularizada, que te habilita para poder ejercer, que es a través de un embudo que se ha creado, que es el general sanitario. Entonces, si no pasas por ahí, aunque no sea tu interés, hay que pasar para tener más puertas abiertas. Entonces, nos estamos cargando un poquito lo que es el interés, el deseo de lo que es la psicología por el título y acceder al mercado con la mayor carga posible de méritos académicos, más que de interés, de motivación o de conocimiento. Entonces sí que creo que está explotando hacia un lado que está descompensado. Yo creo que si regularizáramos el psicólogo o la psicóloga educativa en los centros educativos, en los centros sociales, el psicólogo o la psicóloga social, jurídica, como en medicina, buscaríamos esas pequeñas áreas de competencias específicas donde la gente, cogiendo esa línea, sabría que podría insertarse en el mundo laboral. No tendríamos este embudo que hemos creado con el general sanitario, porque parece que la única oficialidad es ser sanitario porque te habilita para ejercer, ¿no? Entonces, claro, ahí entra el concepto de los búfalos, nos entra el pánico, todos salimos corriendo y todos vamos hacia la salida y creemos que la salida es el psicólogo general sanitario, ¿no? De hecho, en 10 años o en 15 años ha aumentado el 68% de matrículas en el general sanitario en decremento de otros títulos. Es decir, a día de hoy habrá unos 700, 800 personas matriculadas en otros máster oficiales que no sean el general sanitario. O sea que algo está pasando, ¿no? Vale, muchas gracias. Luego también, como has dicho, en los últimos años la matriculación en el grado de psicología ha aumentado una barbaridad. ¿Crees que realmente la sociedad y las personas que nos matriculamos en psicología
conocemos realmente cuál es el papel del psicólogo o la psicóloga o que tenemos una visión muy enfocada en el despachito con los clientes o los pacientes o los usuarios. No sé qué piensas. Bueno, yo creo que aquí Netflix no ha ayudado mucho. ¿Me explico? Hemos romantizado una idea que la psicología es, pues, esta idea de siempre de la consulta, ¿no? Y el papel de los psicólogos y las psicólogas en las series, que se diga, no se acerca bastante a lo que es la realidad, ¿no? Pero yo sí que soy, o cada vez veo más en las nuevas generaciones que venís con una mayor conciencia de lo que es la psicología. Yo en mi generación casi no sabíamos lo que era la psicología. Acababas ahí de milagro, de rebote, o no sabías muy por las croquetas que teníamos en Zorroaga, ¿no? Pero no tenías muy claro qué hacías en la psicología. A día de hoy, muchas ya venís con asignaturas de psicología en bachiller, con cierto conocimiento de la filosofía, con ganas de descubrir algo de la psicología. Sí que creo, y hago autocrítica, como decía Edurne, que creemos que os desenamoramos de la psicología en la carrera. Llegáis con un ideal a la carrera que os encontráis algunos docentes, si me vas a permitir, que ya sé que sí. Yo suelo hacer una broma en clase que digo que somos PDI, personal docente investigador, y cada vez somos más PIZ, personal investigador y algo de docente, ¿no? Cada vez me encuentro con compañeros con menos ganas de dar clase. Muchos tienen que dar clases sobre cosas que no les interesa, pero es la única forma de acceder a la universidad. No tenemos docentes que hablan de lo que saben, tienen que hablar de lo que les dejan dar. Y eso es imposible que se transmita al alumnado esa pasión. Entonces, para mí, que yo hablo de la clínica, no podemos hacer clínica sin pasión. Si no hay pasión, si no hay ese amor, si no hay ese deseo por estar, y yo creo que os desenamoramos un poquito, ¿no? Eh, el reto es complicado. El reto es complicado. Yo sí que creo que la sociedad cada vez está más consciente de lo que es un psicólogo. ¿Qué pasa? Que volvemos al escaparatismo, volvemos al Instagram, a las redes sociales, y te aparece un tipo, una tipa, o sea, yo te voy a ayudar a dejar a tu novio narcisista, ¿no? Y entonces de repente la peña le sigue y toda la peña, "Ah, es que tengo un novio narcisista, ¿sabes? No, no tienes un novio narcisista porque la que te lo está diciendo es un mercader que se está dedicando a vender psicología porque la gente necesita la psicología. Entonces está yendo más rápida la sociedad del escaparate que la academia y nos está pillando. A raíz de esto último que has comentado, de que bueno, hay mucho escaparatismo, que accedemos mucho a las redes sociales para entender un poco o intentar saber qué nos ocurre. ¿Crees que en la sociedad hay confusión entre psicólogos, psicólogas y otras disciplinas como pueden ser los coaches, los libros de autoayuda y esas cosas? ¿Qué es un coach? No, es broma, es broma. Sí, y es normal. Quiero decir, yo creo que alguien que está con dolor, está con duda, está con angustia, está confundido o confundida, que recurra a alguien que le pueda asesorar, ¿no? Parte de nuestra responsabilidad, porque no hacemos una buena venta de lo que es la psicología. Estamos tan peleados entre nosotros que no somos una profesión corporativa. No vamos todos a una. Que si los psicoanalistas se meten con los colectivos conductuales, que los colectivos conductuales con los otros, que si los del deporte con los... O sea, no vamos en la misma línea. Entonces eso hace que la sociedad tampoco entienda lo que pasa, ni los políticos. Entonces, claro, yo tengo un problema y no sé si cambiar de trabajo y veo que hay alguien que me asesora y me lo dice, si voy y me dice cambia de trabajo, pues voy. No soy consciente de que es un coach o no soy consciente de que es un psicólogo o una psicóloga preparado o capacitado, ¿no? No tenemos un buen reconocimiento de cómo un usuario de la psicología puede acceder a un profesional realmente cualificado. Es cierto que el coach genera grandes problemas en la psicología, pero porque no están bien delimitadas las funciones. Si hubiera una buena regulación profesional y un estamento, como diría Freud, un padre, ¿no? Un gobierno diría que es un coach y qué funciones tiene, que es un psicólogo sanitario y qué funciones tiene, que es un psicólogo clínico y qué funciones tiene, que es un psiquiatra y qué funciones tiene. Si perdieran tiempo, que para ellos es perderlo, para nosotros es ganarlo, en delimitar las funciones y las competencias, sería mucho más fácil que la población sabría a dónde ir en función de lo que necesita. Y si me duele la rodilla, yo no voy a un otorrino, sé a dónde ir, ¿no? La población también no tiene ese conocimiento de a dónde quién ir en función de lo que te pasa. Por lo tanto, el problema no creo que sean los coaches. El problema es que sí que hay mucho intrusismo en nuestra profesión y es parte de nuestra responsabilidad que existe ese intrusismo. Como está de moda la psicología, todo el mundo cree que puede hablar, ¿no? Creo que era Clint Eastwood, que decía, ¿no? Que todo el mundo tiene una opinión como todo el mundo tiene un culo y a cada uno le gusta el suyo. Entonces todo el mundo opina y como todo el mundo opina de la psicología, porque es fácil opinar de la psicología,
creemos que el que opina es el que sabe. Y la opinión no es conocimiento. La opinión es gratuita. El conocimiento es esfuerzo de estudio. ¿Mm? Hablando de conocimiento, de estudio, vamos a volver al principio y a nosotras y a nosotros, los estudiantes, que la mayoría o casi todas y todos estudiamos psicología. ¿Crees que la carrera universitaria forma adecuadamente para el mundo laboral y para lo que nos vamos a encontrar post carrera, máster, etc, etc? En la Gestalt, que está poco de moda, hay una de las tesis que plantea que toda pregunta es una afirmación. Por lo tanto, entiendo que con la pregunta que me has hecho ya tienes la respuesta, o quien la haya pensado, que es que no, evidentemente. Pero no creo que sea la psicología. Yo creo que hay pocas carreras que te forman realmente para lo que te encuentras. Y yo creo que la clave, y esto Europa lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo, es el posgrado. No es tanto el grado. El grado es una forma de tener unos conocimientos básicos muy generales de una profesión sumamente amplia, ¿no? Como antes te decía, sí que es cierto que si cuidáramos, sé que es un esfuerzo y casi una utopía, pero si cuidáramos la contratación del profesional. Claro, contratar un profesor asociado, que es gente que está trabajando en sus consultas y que los contratamos en la universidad para que imparten parte de su conocimiento, que es una mentoría, porque están trabajando de ello, por un contrato de 6 horas están cobrando 600 euros. Hago silencio y pausa dramática, ¿sabes? O sea, es decir, ¿quién tiene trabajo en su consulta con la carga de trabajo que hay a día de hoy en las consultas, va a una universidad como profesor asociado a colaborar? Pues alguien que cree en esto, si no es muy complicado. Entonces, claro, es difícil poder formar en algo tan complejo, con tanta diversidad de asignaturas y con tantas posibilidades de alguna forma de materia, ¿no? Por lo tanto, creo que no. Pero la clave quizás no tendría que ser que salgáis preparados o preparadas, sino que salgáis motivados y motivadas, con deseo de más. ¿Me explico? No ya quemados con ganas de acabar la carrera, sino con ganas de, venga, ¿ahora qué más? ¿No? ¿Ahora dónde me meto? ¿Ahora hacia dónde puedo seguir? Quiero saber más. Y la sensación que tengo es que a veces os quemamos. Os hacemos memorizar autores que no valen para nada. Claro, estás con un paciente que más te da Chin Chin del 2024 del International Journal of Eating Disorders. No sé si me explico. ¿Para qué más te da una revisión sistemática si os hacemos hacer búsquedas bibliográficas 20 en 4 años? Igual me quedo corto, tú sabrás mejor que yo, ¿no? Eh, Os hacemos memorizar muchas cosas que llenamos el desarrollo curricular de cosas que luego tampoco sirven para tanto. Pero es que el intermedio es muy complicado. Comentas que es importante para nuestra formación el posgrado, pero claro, has comentado antes que el posgrado que tenemos actualmente o la regularización que tenemos actualmente de la psicología es la figura del sanitario o la sanitaria o del PIR, del clínico o clínica. Entonces, como bien sabemos, para cada una de ellas hay X plazas. En el PIR este año creo que son 260 y en el máster en Psicología General Sanitaria, en cada universidad pública hay muy pocas plazas. Eh, ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo lo podemos hacer para realmente que seamos, o sea, nos formemos y luego podamos acceder al mundo laboral? ¿Tenemos abogado? A ver, es complicado. El primer año que salió el máster general sanitario salieron 700 plazas a nivel nacional. A día de hoy estamos hablando de 9.000 y pico. Y de 9.000 y pico plazas en el Estado, 3.000 y pico solo oferta la UNIR. Pausa dramática. ¿Me explico? Estamos hablando de que en el grado de psicología el 68% de la gente que os matriculáis en la pública. En el general sanitario el 68% de los matriculados son universidades privadas. Creo que la respuesta está ahí, ¿no? Hemos generado una alternativa a la clínica, al PIR, como alternativa de la intervención, que el Estado no está a la altura de dar respuesta. Entonces ha generado una necesidad que todo el mundo se tiene que formar sin dar una oferta que esté a la altura. ¿Qué está pasando? Que sois víctimas, se os vende la generación de cristal, no sois la generación de cristal, sois la generación víctima de los herreros. ¿Vale? De la gente que a forja, os ha ido metiendo en un lugar donde al final quienes más sabéis son los que mejores notas sacáis. Yo tengo gente que saca matrícula de honor y no le derivaría nunca a un paciente en mi vida.
Pero el conocimiento y la exigencia os ha hecho pelearos entre vosotras para tener los mejores desarrollos curriculares para poder acceder a esas mínimas plazas. Entonces está accediendo gente con material teórico, me vais a disculpar, por eso digo lo del abogado, que es mejor hacer asignaturas que no tengan que ver, o asignaturas fáciles o laxas, que esto lo sabéis todos, porque voy a sacar mejores notas que aquella asignatura que me apetece hacer, que es muy complicada y me va a bajar la nota. Entonces estamos en una perversión del sistema donde os estamos haciendo pelearos, uno, entre vosotras, que es contrario a nuestra profesión; dos, elegir materias que nos interesan para tener mejor media; y tres, para acceder a un máster que os ahorre 10.000 euros. Estamos hablando de universidades que cuando empezaron matricularse valía 7.000 euros a distancia. A día de hoy vale 12.000 euros. O sea, hay una burbuja inmobiliaria, es una extorsión que se está haciendo, donde sí que creo que el Estado tendría que poner un techo. Al igual que ponemos un techo a los fármacos necesarios, ponemos un techo a los medicamentos necesarios, ¿por qué no ponemos un techo a la formación necesaria? Si el gobierno la exige, ¿por qué no exige una limitación en la privada para que nuestro alumnado pueda acceder de forma libre a algo que se le exige? No es que sea voluntario, es que se nos exige. Entonces, claro, normal que se hagáis súper quemadas, ¿no? Y los propios docentes acabamos quemados de esta historia, donde no podemos apoyaros en lo que realmente creemos que hay una parte de injusticia. Y aquí no acaba, quiero decir, si me permites, ya que estoy. Luego viene la extorsión posterior. Quiero decir, porque la extorsión posterior significa que acabéis en general sanitario y ya sabéis ahora que está esto de los falsos autónomos, ¿no? Es decir, acabáis en general sanitario, podéis ejercer. Entonces nos estamos encontrando con alumnos que nos vienen a contar que tienen, por ejemplo, un psicólogo más veterano que trabaja en su consulta, que tiene overbooking de pacientes, y entonces lo que hace es contratar a un general sanitario. Pero no lo contrata. Le hace un contrato de acuerdo, de colaboración, en donde el recién egresado del máster de repente tiene 6 pacientes y llegan a un acuerdo de 70-30. Entonces el psicólogo veterano se lleva el 70% del paciente, de lo que paga el paciente, y el 30% va para el psicólogo general sanitario. Calcular 6 pacientes al día por 4, 240 euros. Por 5 días a la semana, no vas a poner 6. Estamos hablando de 1.200 euros por 4 semanas, 4.000 euros que se está embolsando ese psicólogo por tener un recién egresado llevando sus pacientes a lo que el paciente cree que está pagando 70 euros por un especialista, que es el titular del gabinete. No sé si me explico. Y encima te exigen que si te vas, se te puede denunciar por llevarte pacientes como si fuera una mercancía. O sea, el nivel de extorsión que está llegando es tan alto que nos está viniendo grande para poder poner límites a la población joven que estáis empezando a trabajar, que con 30 años estáis quemados. Con 30 años ya estáis cansados de ver pacientes porque estáis viendo 40 pacientes a la semana, 30 pacientes a la semana con un sueldo de unos 1.200 euros. Mientras que quien nos está dando la supuesta oportunidad se está llevando 4.000 euros. No sé si me explico. Entonces, claro, de esto no se habla porque es algo que os encontráis después del grado. Pero es que es una realidad de donde se os va metiendo poco a poco con el grado. ¿Me explico? Claro, aquí como bien pone el nombre del podcast, lo que no se habla en clase, sí que es cierto que en clase cada año, en casi cada asignatura escuchamos, no, es que tenéis que estudiar el general sanitario y si no entráis en la pública vais a tener que ir a la privada. Ciertamente, muchas veces ocurre, pero muchas personas no nos podemos permitir, ni nosotros, ni nosotras, ni nuestros padres y madres, el poder pagar de 8.000 euros para arriba en una formación que muchas veces además se ha escuchado que es un mero trámite y que realmente es un repaso de la carrera. Entonces, tú ya has hablado de algunas cosas que debería hacer quizás el Estado, pero ¿qué papel debería tomar el Estado y otros agentes frente a esta mercantilización del título de la psicología? Y yo creo que la psicología hasta ahora ha importado muy poco a los políticos. Es decir, yo creo que venimos de una sociedad medicalizada en donde la farmacología acapara las grandes bancas, ¿no? Y por lo tanto la psicología no aporta nada a los gobiernos. Quiero decir, nosotros no recetamos, no generamos ingresos, por lo tanto no era algo preocupante, hasta que a partir del COVID se empezó a ver las consecuencias en la población de los estados mentales, ¿no? Entonces de repente ahora les empieza a interesar un poquito. Hasta que no les interese, hay que poner limitaciones, hay que poner limitaciones, estos techos que te digo, ¿no? Si eres un centro privado y sacas esta formación que el gobierno obliga, que el gobierno se encargue. ¿Qué pasó con la universidad esta de los título europeo? ¿Cómo era?
no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? De la cantidad de alumnas y alumnos que se quedaron, hicieron el general sanitario y no les han regularizado el título y se han quedado tirados, ¿no? La, no sé, Universidad Europea de no sé qué, ¿no? Y se han quedado tirados sin título. ¿Cómo puede permitir un gobierno que eso esté pasando? Que estés ofreciendo un general sanitario que se matricule gente, que haya 2.000 personas matriculadas en ese máster porque es más barato y de repente no tienen título. Y de repente hay gente que está volviendo a hacer otra vez de nuevo el general sanitario porque no puede ejercer habiendo tenido, hecho el general sanitario, ¿no? Hay que poner límite a todo eso. Los falsos autónomos, ¿no? Autónomo, que le contraten como autónomo en esa empresa. Entonces el autónomo cita a los pacientes que quiere, cuando quiere, en el horario que quiere, si coge las vacaciones que quiere y tiene derecho a qué pacientes ve o no. Y tiene libertad de irse cuando quiera de ese gabinete, porque el gobierno no toma medidas para regularizar eso. Esa es la idea, ¿no? Ya que la psicología es adolescente, vamos a empezar a estar a la altura como padres de un adolescente, que es adaptarnos a los nuevos cambios y a regularizar con normas y límites que hasta ahora no eran necesarios porque no había crecido tanto la psicología. ¿No? De ahí lo que yo te decía, que creo que le estamos dando más fuerza a los títulos, a las notas, que a la afectividad, ¿no? La vinculación, creo que era Jung, ¿no? Que decía que el encuentro de dos personas es como el encuentro de dos elementos químicos. Cada que haya reacción, ambos se transforman. Entonces, en las carreras, a mí algo que me sorprende de Latinoamérica, ¿no? Y que hablabas que hoy había mucha gente de Latinoamérica y demás, ¿no? Cuando vienen alumnos de intercambio, yo disfruto en clase. Porque no han perdido la filosofía, la ética, la sociología, la antropología. Todas estas asignaturas las hemos perdido en la psicología en España. Entonces nos hemos ido todo a la ciencia pura, a la ciencia aplicada, pero no a la humanización, no al reflexionar sobre el ser humano. Por lo tanto, creo que esa capacidad reflexiva también, el gobierno, bueno, esto está basado en la evidencia, esto es ciencia. No, es que lo nuestro no es solo ciencia, es algo más. Justo la siguiente pregunta va por este camino que has comentado, y es que si crees que se prioriza algunos tipos de psicología dentro de las universidades y si crees que hay lugar para enfoques más críticos o quizás que no están tan basados en la evidencia como el cognitivo-conductual que ha hecho boom. ¿Qué piensas de esto? A ver, yo no creo que la universidad tenga una mayor prioridad o no. Sí que entiendo que si yo soy un profesor que acabo de acceder a una plaza con una bolsa de trabajo, que tengo que impartir una asignatura, es mucho más sencillo leerme un manual eh, cognitivo-conductual, por así decir, y poder impartirlo en clase que tener que leer algo de psicoanálisis. Se exige muchísimo más. Entonces también entiendo que llegamos a lo que llegamos. Segundo, creo que el modelo cognitivo-conductual a veces se lleva muy mala fama por el boom que tiene todo acaparado, ¿no? Es cierto que es uno de los enfoques que más se han sabido adaptar a lo que es lo basado en la evidencia. Lo basado en la evidencia nace en el año 96 en la APA, en la División 12, cuando ellos plantean que la farmacología no era eficaz para todos los tratamientos. Y entonces lo que hacen es aplicar a los modelos terapéuticos la misma ecuación que hacían con los tratamientos farmacológicos en la medicina. Medicina basada en la evidencia era. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que no era viable, porque en la psicología no funciona igual. Las críticas fueron tan fuertes que la APA lo cambió en el 2000 y pico y generó una división nueva que es la división de la alianza terapéutica. Porque si hemos visto algo que modifica en terapia, y esto hay gente que no le entra en la cabeza, ¿no? Que no son los modelos los que cambian. Si en psicología hubiera un modelo que daría con la cura del sufrimiento emocional, no estaríamos siendo éticos. Pues sería como tener la vacuna al cáncer y no venderla. No hay ningún modelo que cure más que otro. No hay ninguna técnica más potente. Todos los estudios potentes que se están haciendo están diciendo que la clave son los recursos del cliente. Y que la segunda clave es la alianza terapéutica. El tener uno enfrente tuyo que te entiende, que empatiza, esta palabra que está tan de moda que poco utilizamos, ¿no? Empatizar es estar dentro de el dolor de alguien, sin que sea tuyo. Y eso no se aprende con un modelo, no se aprende con una técnica, se aprende con un encuentro humano. Y en las carreras cada vez tenemos más dificultades los docentes para el encuentro humano, ¿no? ¿Qué nos beneficia a los profesores o las profesoras ser los mejores valorados por el alumnado? Pregunto, por si lo sabéis. Yo no, desde luego. ¿Qué supone para un profesor tener las tutorías llenas? Yo puedo presumir que tengo un montón de gente en mis tutorías, que en mis clases viene un montón de alumnado. Y estoy encantado. Pero a mí eso no me beneficia económicamente. Ahora, si publico, sí. Se me da un sexenio por publicar
e investigar, pero no por ser el mejor valorado o de los mejores valorados de la universidad. ¿Por qué no se valora igual la valoración del alumnado que las publicaciones en revistas de impacto? Entonces, si yo tengo que investigar, ¿qué voy a investigar? Algo que puedo demostrar. ¿Qué puedo demostrar? Algo cognitivo-conductual me ayuda a sacar un proyecto de investigación que puedo medir el impacto de lo que hago. Ahora, eso no significa que sea el único modelo basado en la evidencia, ¿no? Un amigo mío, Alberto Rodríguez Morejón, dice, hemos conseguido demostrar que todos los jabones lavan. A día de hoy sabemos que casi todos los enfoques actuales producen un impacto terapéutico en el otro, que en mayor o menor medida son eficaces y eficientes. En el psicoanálisis, Fonagy, Otto Kemper, hay un montón de autores que han demostrado la evidencia en modelos actuales. Lo que pasa es que la gente sigue creyendo que el psicoanálisis es Freud. Pasa un siglo de Freud, ¿no? Todo el mundo se mete con Freud, pero nadie se mete con Pavlov y el maltrato animal que hacía, ¿no? Es decir, hacían lo que podían en el siglo que estaban. A día de hoy ya no hay un modelo predominante. Hay un modelo predominante en la academia, pero no en la realidad de la clínica. ¿Vale? Yo creo que a veces estamos buscando más. Yo siempre os digo, no os deforméis con la formación, no os adecuéis a ningún modelo que os diga que no podéis hacer lo que sentís que tenéis que hacer. Pues no es como una religión sectaria. El modelo está para potenciar los recursos del alumno, no para que el alumno se someta. Si no, vais a acabar o vamos a acabar siendo replicantes, porque tenemos que replicar todo lo que otro dice que ha hecho que le ha funcionado. Un zapato no vale para todo el mundo. Y la clínica es más complicada que eso. Has comentado, al hilo de todo lo que has comentado, que es importante la alianza terapéutica. Esto lo damos mucho en la carrera, pero a su vez, mientras que nos lo estáis diciendo en clase, nos estáis metiendo una presión, una necesidad de sacar buenas notas que puede llevar a que dejemos de tener, por así decirlo, tanta empatía hacia nuestros compañeros, hacia nuestras compañeras, que les intentemos pisar, etc., etc. Eso luego afecta a cuando salgamos al mundo laboral, intentemos tener, bueno, un paciente, un usuario, y nos sentemos y tengamos problemas para empatizar, crear esa alianza, toda esta competitividad, ¿crees que puede afectar? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero no solo de la uni, sino del bachillerato, ¿no? Y de la EBAO, le vamos cambiando el nombre al cáncer este que tenemos, ¿no? Para creer que cambia, ¿no? O sea, estamos metidos en una realidad que no es la realidad. La universidad, y esto muchas veces lo hablamos, ahora ya es una extensión del bachillerato. A veces cuando dicen profesores, no, es que llegan tarde, comen en clase. Digo, será la tuya, yo la mía lo disfrutamos. Pero es que parece que os tenemos que educar como si estuviéramos en el bachillerato y cada vez sois más infantiles y cada vez menos maduros. Igual lo estamos haciendo nosotros mal también. Esta competitividad no puede ser sana. No puede ser sana porque estáis 4 años, algunos y algunas, ¿no? Porque hay muchos compañeros y compañeras mías que no estamos en esta línea, ¿no? Y que intentamos potenciar este encuentro humano del alumnado, ¿no? Que si no te sales de ahí, luego vas a ver un paciente con su propio trastorno. Quiero decir, yo soy anoréxica y el propio terapeuta va a decir, hoy viene la anoréxica. Y entonces al final convertimos el diagnóstico y el síntoma en la bandera de la psicología, cuando justo es el cáncer de la psicología. Nosotros la etiqueta, la punta del iceberg, es lo que nos está diciendo que alguien necesita ayuda, pero no es una anoréxica, tiene anorexia. Tiene conductas o comportamientos anoréxicos, que el cuerpo está diciendo que algo le está pasando al alma y no ayudamos a escuchar al alma. Entonces, en clase os ayudamos a escuchar al cuerpo. Tenéis que escuchar diapositivas insufribles con un montón de texto que tenéis que memorizar para un examen. Cuando estás con un paciente no estás pensando, ahora que tengo que preguntar, espera, tengo que hacer la técnica de la rejilla. No, espera, no, ahora toca una relajación. Hoy la sesión cuarta toca una desensibilización. No, escúchale. Entonces, lo que nos está pasando es que muchas veces muchos docentes nos escuchamos a nosotros sin escucharos a vosotras. Entonces, cuando vais a terapia, os escucháis más a vosotras que escuchar al paciente. Por lo tanto, se repite este error de vinculación afectiva. Estupendo, me están avisando ya de que en 15 minutos cortamos. ¿Cuántos? 15. Bueno, todavía nos queda para tú para algún árbol más. Vale. Hemos estado hablando ya del máster en Psicología General Sanitaria, las salidas profesionales, que hay varias, pero que al final pues, acabamos pasando por el MPGS y queríamos preguntarte, los estudiantes, las estudiantes, ¿qué alternativas reales hay hoy en día para alguien que quiere ejercer de psicólogo o de psicóloga y no puede pagarse o costearse el máster universitario en Psicología General Sanitaria?
A ver, es una putada de pregunta, porque la realidad supera la ficción, ¿vale? Yo siempre suelo decir en clase o cuando venís a tutorías, mira, si fuerais mi hija, te iría a hacer el general sanitario a cualquier precio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos acabamos entrando en el embudo social. Alternativas, claro, pero todo depende de la competencia que quieras desarrollar. Quiero decir, si tú quieres trabajar en el ámbito social, no necesitas el general sanitario. ¿Qué pasa? Que una empresa que quiere contratar a un psicólogo o una psicóloga va a decir, si de paso tienes ese general sanitario, pues dos por uno. Entonces, la propia contratación de la propia empresa que trabaja en servicios sociales quiere un general sanitario, cuando no lo necesita para la competencia para intervenir. ¿Me explico? En psicología del deporte. Bueno, pues si eres psicólogo general sanitario, pues mejor. No hace falta ser psicólogo general sanitario para trabajar en la psicología del deporte. Eh, Hasta que no especifiquemos bien las competencias, esto va a ser complicado. Por lo tanto, caminos, claro que los hay, ¿no? Yo ahora me estoy encontrando, yo colaboro con varias escuelas de formación en psicoterapia y nos estamos encontrando que la gente que está viniendo antes, el alumnado era alumnado recién graduado. Ahora nos está viendo alumnado de 30 años que han empezado a trabajar, han empezado con el general sanitario, se han encontrado con los pacientes y se han descubierto en su soledad interna, en su desconocimiento de sí mismos, porque os estamos haciendo conocer un montón de cosas sin conoceros. No queréis perder el tiempo, pero os estáis perdiendo a vosotras mientras pasa el tiempo. Entonces, se puede estudiar una formación en psicoterapia y ir aprendiendo el encuentro terapéutico en teoría psicodinámica, cognitivo-conductual, sistémica. Yo ahí sí que pediría siempre estar atentos de quién avala esos programas, quién hay detrás de todo eso y demás, ¿no? Pero os podéis ir formando en otras cosas mientras vais cogiendo algo de experiencia y con el tiempo ir acabando en el general sanitario. Hay diferentes formas de llegar al general sanitario, pero no es la única salida que hay, al igual que tampoco lo es el PIR. Pero si tú aspiras a trabajar en la pública, tienes que ir al PIR. Si aspiras a tener una consulta, tienes que ir al general sanitario. Si aspiras a trabajar en lo social, en el deporte, en otras áreas que no estén vinculadas con lo sanitario, no es necesario. Pero al final, por desgracia, la sociedad os lo va a pedir. ¿Por qué? Porque un empresario o una empresaria puede matar dos pájaros por un tiro. Aunque no lo necesite, por si acaso lo tengo. Y eso acaba haciendo obligar a tener que hacerlo. Pero el recorrido puede ser diferente. Se puede empezar por una psicoterapia, se puede empezar por una formación en sexualidad, se puede empezar por una formación más complementaria que te va a capacitar. Porque el general sanitario, como tú has dicho, en muchos casos no capacita, habilita. Te doy un título para que ejerzas, pero no te capacita. Luego estás con un paciente real delante y dices, hostia, ¿y ahora qué hago? No, es que mis padres se han separado, mi padre no le habla a mi madre me habla mal de mi padre, y de repente tú estás diciendo, hostia, como en mi casa, esto me suena. Y de repente te acojonas porque te encuentras contigo mismo en un lugar que nunca te ha dicho nadie que te ibas a encontrar. O acaba la sesión y el paciente te dice, ¿te puedo abrazar? Y tú como, hostia, ¿está dentro del protocolo esto? ¿Le puedo abrazar o no? Porque la uni igual alguien me dijo que no lo podía abrazar. Claro, a ver si el paciente te contagia un poquito de humildad, ¿no? Tenemos estos problemas de no saber gestionar esto. Entonces, creo que hay otras formas de poder llegar sin tener estas prisas de ya, de la inmediatez. Se puede llegar. Acabas de decir que la única manera de acceder al sistema público es mediante el PIR, Bueno, pero eso es. Hay un matiz. ciertamente en los últimos meses ha habido cierto revuelo en España debido a la inclusión de la figura del psicólogo general sanitario, ¿Has dicho intrusión o inclusión? inclusión, Estaba siendo malo, ya lo sé, del psicólogo general sanitario en la pública en la Comunidad Valenciana. ¿Qué piensas sobre esto? que es una maravilla. Sé que el grupo PIR lo viva con recelo y es que es normal. O sea, estamos hablando de que estamos exigiendo a alguien sacarse una oposición, tener años de experiencia para no tener asegurada una vinculación laboral en una especialización tan alta como es el PIR, ¿no? Cuando están luchando por conseguir más plazas PIR. Entonces, hay dos cosas que no están peleadas. Lo que yo antes te decía, no hay corporativismo en esta profesión. No está peleado que luchemos por conseguir más plazas PIR, llegar al objetivo de 500 plazas que planteaba el gobierno que no ha llegado, e incluir al general sanitario en el servicio público. ¿Pero por qué? Nadie discute que hay un médico de cabecera y que hay un traumatólogo y que hay un psiquiatra. ¿Por qué no va a haber un psicólogo de cabecera? ¿Por qué no va a haber un psicólogo o una psicóloga de prevención? ¿Por qué no va a haber un psicólogo o una psicóloga que pueda atender a gente antes de que tenga un síntoma? Porque si no estamos tratando el síntoma, no estamos tratando a seres humanos. Y entonces caemos en el error de creer que los psicólogos curamos y los psicólogos no curamos.
Los psicólogos acompañamos a transitar a alguien a que encuentre en sí mismo los recursos que tiene porque nunca nadie los ha visto antes. Y nosotros a veces somos el único agente que ve eso que tiene, que ni siquiera él sabe que lo tiene. Y eso lo potenciamos. Pero eso muchas veces viene en la prevención, en la primera atención, no ya cuando el trastorno existe, no cuando ya hay farmacología, ya no hay gravedad. Por lo tanto, bienvenida sea la inclusión del psicólogo, la psicóloga general sanitaria en el servicio de salud en un papel inferior, no de categoría inferior, de gravedad en la intervención, siendo necesaria el aumento de plazas PIR. Esto no hace falta que lo digamos, ¿no? Pero que España es el país con peor ratio de psicólogo-psicóloga en la pública, ¿no? Esto se puede compensar desde ahí. No dando solo competencias a enfermeras, otras entidades. Es que hay un montón de psicólogos y psicólogas que lo podemos hacer. ¿Por qué que otras profesiones puedan hacer aquello que podemos hacer nosotros y nosotras? A mí que haya ciertos estamentos que digan, no, preferimos que lo haga antes una enfermera que un psicólogo general sanitario. Y que lo diga un psicólogo clínico, un PIR, me duele. Porque creo que está basado en la envidia. Y la envidia sabemos que son las carencias de los miedos de que alguien sepa más que tú. Pues esta ha sido la última pregunta, pero antes de pasar a la ronda de preguntas del público, te quería decir, bueno, otra vez gracias. ¿Y te apetece reivindicar algo, decir, "Mm, tenemos que luchar por esto, los psicólogos, las psicólogas, los estudiantes, las estudiantes de psicología"? Yo sigo creyendo en y sé que va a sonar muy hippie, pero lo siento. Luego me llamarán abrazar árboles, pero lo siento. Pero sigo creyendo en la pasión de esta profesión. Y os estamos haciendo perder la pasión de esta profesión. Para mí la pasión es la clave. Y la pasión es creatividad, fantasía. No es todo replicar, no es todo control, no es solo la eficacia de la solución de los problemas. Es el acompañar. Y para el acompañar tiene que haber afectividad. Y para la afectividad tiene que haber libertad de ser uno como quiere ser. Me despido otra vez citando otra vez al bueno de Jung, que esto es lo que perdemos en la universidad, porque como son clásicos, no los estudiamos, ¿no? Él decía, apréndete todos los modelos, domina todas las técnicas, para cuando te encuentres con un alma humana, sé simplemente otra alma humana. Me quedaría con eso. Se nota que les habéis pagado, ¿eh? Muchísimas gracias. Hay unas cuantas preguntas online, entonces voy a intentar esquematizarlas un poco porque son un poquito largas y si no, al final no vamos a poder contestar. Teresa Aguilar tiene dos preguntas. La primera es, ¿crees que la carrera toma una perspectiva clínica en el cual deja de lado u opaca el resto de especializaciones? ¿Y por qué siendo un sector de salud somos los únicos grados que solo tenemos 2 o 3 meses de prácticas? No sé si entiendo bien, ¿eh? Como que en el grado, no sé. O sea, la pregunta es que la carrera toma una perspectiva clínica que opaca un poco el resto de Sí. especializaciones, que creo que has mencionado algo similar. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso tiene que ver con la parte de la salida profesional, ¿no? Como decimos que al final la salida clínica a día de hoy es la única regulada como sanitaria y habilitante, está siendo una puerta de salida para la mayoría del alumnado para creer que eso le puede asegurar tener un trabajo. No significa que todo el mundo que haga el general sanitario luego quiera ser clínico, pero sí es verdad. Imaginaros, ¿no? Que para entrar en el general sanitario se exigiera tener las asignaturas de clínica del minor. ¿Cuántos minor de social, de educativa y demás habría? Acabarían casi desapareciendo, al igual que los másters oficiales en otras áreas que no sea el general sanitario, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que poner alguna criba de alguna manera que ayude a regularizar otras áreas de la psicología para que no sea solo la sanitaria la única que parece que esté regulada. Yo creo que eso acabaría con parte del problema. ¿Y la segunda cuál era? Pregunta de que, siendo un sector de salud, somos los únicos grados que tenemos solo 2 o 3 meses de prácticas. Por un lado me alegro, ¿eh? Sé que voy a decir una barbaridad, pero me alegro porque en la época del oeste americano, se daba la misma licencia a barberos que a dentistas. Por eso en las películas muchas veces aparecen los barberos sacando dientes a los vaqueros, ¿no? Y creo que en nuestra profesión tenemos muchos barberos con licencia de dentista. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nuestros alumnos acaban en lugares haciendo prácticas que no son prácticas de psicología, que son prácticas de otras cosas para rellenar el desarrollo curricular de que colaboras con la universidad, ¿no?
Es muy complicado hacer prácticas de psicología con población real, porque puede haber un daño real y iatrogénico en la intervención con el otro, ¿no? Entonces tienen que ser prácticas que tienen que ser protegidas. ¿Cómo se acabaría? Hay universidades, esto por ejemplo en otros países lo tienen muy desarrollado, hospitales universitarios. Si nosotros tendríamos un área de clínica, no solo un servicio de psicología aplicada, no, un área de intervención psicológica en donde diferentes docentes y profesores externos podrían intervenir con una población de la sociedad. Muchos de nuestros alumnos y alumnas podrían hacer unas prácticas controladas por los propios docentes y psicólogos habilitados sobre pacientes reales, protegidos en un cuadro y en un contexto como la cámara de Gesell, etcétera, protegido. Pero habría que preguntar a quién corresponde por qué no lo hacen. Hay otra pregunta de María de la Paz que voy a leer otra cual. Perfil de un posible estudiante de psicología que realmente tenga perfil de psicólogo y características de un posible alumno que no tiene perfil para trabajar y aprender como psicólogo. Dios. María de la Paz, ¿has dicho? Sí. Joder, qué mala leche. Eh, y creo que lo que a mí me sale, ¿eh? No sé si va por ahí ella o no, pero yo creo que tiene que ver con lo que os decía en clase. Yo hay veces que veo alumnos ya en segundo o alumnas que están en la última fila, que se la suda olímpicamente la carrera, y que en una práctica hacen una intervención que dices, ostras, esta tía tiene algo, ¿sabes? Creo que la parte de la iniciativa, la parte de la creatividad, la parte de la fantasía, como no es algo que potenciamos en la uni, no sabemos si realmente lo tenéis o no. Entonces, para mí un perfil de un alumno, uno que tenga curiosidad. Lo nuestro hay que tener curiosidad. Si no tienes curiosidad, no puedes saber lo que le pasa a un otro, pero hay que tener humildad, porque lo que le pasa al otro no te pasa a ti. Yo siempre digo que la suerte que he tenido de trabajar en la clínica es que no soy tan gilipollas como era con 20 años. Y es gracias a los pacientes que he tenido, porque me han dado unas lecciones de humildad, de cosas que les han pasado, que yo he aprendido a través de su historia sin que me hayan pasado a mí, que si no somos humildes y no nos estamos en la posición de cura, yo te voy a curar, es imposible ayudar realmente a un otro. Por lo tanto, curiosidad y humildad tienen que ser características imprescindibles en cualquier psicólogo o psicóloga que se quiera tratar con otro ser humano, para mí. Y la soberbia sería la antítesis. La soberbia sería justo lo contrario de un perfil. Yo lo sé todo y sobre todo sé y sobre todo opino, no creo que sea el lugar que te corresponda. De comercial seguramente te vaya mejor. Muchas gracias. Luego tengo, bueno, hay otra pregunta de, y lo siento si lo pronuncio mal, Doa Tirar, que le gusta saber, que le gustaría saber qué consejo te habría gustado recibir cuando recién empezaste a estudiar psicología. Mira, tuve la suerte de que tuve un profesor, Ángel González, que por desgracia ya se jubiló, si no yo lo hubiera explotado hasta los 90 años, que daba la única asignatura que quedaba en el País Vasco, que en otras universidades no quedaban, que era psicología dinámica, que no era hablar de Freud, era reflexionar sobre la teoría psicodinámica. Hay gente que también confunde psicoanálisis con la teoría psicodinámica. Psicoanálisis era la técnica, la teoría psicodinámica era la explicación a lo que pasaba, ¿no? Y este hombre, en segundo de carrera, a mí me la sudaba la psicología, olímpicamente, os lo puedo decir. Yo vengo de fracaso escolar, yo era repetidor de bachiller y acabé de regalo. No lo voy a contar ahora porque no procede, pero mis alumnos ya conocéis mi historia. Yo no quería estar ahí. Y de repente en clase con este tío, me pide un día una tutoría y me dice, oye, Íñigo, este comentario que has hecho en clase me ha gustado. ¿Por qué no lees algo de esto? Y me dio para leer Melanie Klein, que a mí me parecía infumable. Empecé a leerla. En segunda carrera yo me leí las obras completas de Melanie Klein. En segunda carrera. Vais a decir muy friki. Yo no había leído ni cómics casi. ¿Me explico? Su consejo fue, Íñigo, coge una asignatura que te mole y explótala. No leas lo que te decimos en clase, lee más ahí de lo que te decimos en clase y piensa sobre ella. ¿Qué pasa? Que ese consejo a mí me cambió la vida, porque empecé a utilizar solo asignaturas que me gustaban y a explotarlas. A día de hoy no serviría, porque como nos hemos metido en la crisis de la competencia y la exigencia, sacar un 9 o un 10 como saqué yo en psicología dinámica, luego a mí me llevó a sacar en psicometría un 5. ¿Me explico? Con la media no entraría en el general sanitario. A día de hoy ese consejo, por desgracia, a mí ahora no os serviría. Pero tenéis que encontrar algo que os apasione de la psicología. Leer cosas que no están en clase. Leer, yo muchas veces en clase les digo cosas para leer que no entran en la materia, ¿no? Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Leer cosas, Vaslavic, el arte de amarrarse la vida, cosas que os hagan pensar sobre la psicología que no se enseña en la uni, porque eso es lo que os puede apasionar. Lectura obligatoria, lectura complementaria.
Muchísimas gracias. Y ahora la última pregunta de Adrián Marcos. Dice, antes has mencionado el tema de redes sociales y algunas personas no sean la primera opción para la población, sino como, por ejemplo, cursos suyos. ¿Cómo crees que se podría concienciar a la población de que esto en muchas ocasiones es una estafa? Y a la vez, ¿crees que hay que replantearse también el que profesionales como usted se adapten a las redes sociales para informar de forma correcta cuestiones que le surgen a la población sobre cuestiones psicológicas? Un crack, Adrián, un crack. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando he dicho la primera parte, estaba pensando yo en la autocrítica, ¿no? Porque yo soy el primero que no le dedico a las redes sociales. Yo cuando Elena y compañía, bueno, que Elena no lo tiene muy difícil para convencerme para hacer cosas de estas, pero cuando me propuso que era algo así, dije, es que igual tengo que romper también yo el hielo, ¿sabes? Porque sí que es verdad que a veces criticamos lo que algunos hacen o algunas hacen en las redes sociales, que es vender sus cursos, que no valen, que no tienen ningún tipo de titulación, se dedican a vender cosas que os van a solucionar la vida, que no la van a solucionar, se dedican a captar pacientes a través de Instagram para cambiarles la vida que no les van a cambiar, ¿no? Pero luego tampoco hacemos una contraoferta. No hacemos, no buscamos ese lugar en las redes sociales para también reivindicar otros tipos de mensajes, ¿no? Los hay cada vez más. Espero que cada vez nos animemos más a hacerlo, ¿no? Para mí hoy es romper nunca había hecho una cosa de estas y para mí también es romper un poquito el cliché, ¿no? Que tenemos que ir adaptándonos también al medio en el que no estamos dominando para que quizás no haya tanto cordero con piel de lobo, ni tanto lobo con piel de cordero. O sea, que totalmente de acuerdo con él y sí que creo que tenemos ahí una tarea pendiente. Creo que sí. Vale, aquí tengo una última, que es ¿qué libro recomiendas a todos tus alumnos? ¿Qué libros? Pues que no sabría ni por dónde empezar. He dicho el del cuerpo lleva la cuenta de Van der Kolk, porque ya habéis visto la camiseta que he traído, ¿no? Del Deséame suerte, ¿no? En lugar del DSM-5, porque creo que a día de hoy el diagnóstico es casi aleatorio, ¿no? Te tiene que caer una etiqueta diagnóstica por algún lado. Y Van der Kolk para mí marcó el antes y el después con las experiencias adversas en la infancia y el trauma. Y tiene un libro muy interesante que es cómo habla que el cuerpo lleva la cuenta de las cosas que nos han pasado, ¿no? Y creo que la psicología nos hemos vuelto tan evidente en la sintomatología que nos hemos olvidado que nuestro cuerpo habla. Leer a Van der Kolk a mí me ayudó, por ejemplo, a entender que gran parte de nuestros diagnósticos son erróneos, que muchas chicas con anorexia nerviosa o chicos con adicción al porno o las autolesiones es una forma de expresar un dolor que tenemos que viene de alguna emoción vieja, dañada, de alguna emoción no elaborada. Si no trabajamos desde el cuerpo, no podemos ayudar a que el síntoma no tenga esa función. O sea que, por ejemplo, sería uno de los libros que a mí me apetecería recomendaros, pero vamos, siempre me suelo quedar corto con esto. Pero sí, sería uno y cosas de apego y psicoterapia importantísimo, pero no el apego que vemos en la carrera. Yo suelo hacer la broma de que si Volvi estuviera vivo, tendría un apego evitativo con la teoría del apego. Me explico, porque hemos hecho merchandising del apego. Ahora todo el mundo habla de apego. El apego es mucho más complicado que el tipo de apego, ¿no? Yo creo que hay cosas muy interesantes fuera. Pero si no, que me localice y le recomiendo libros, que me escriba y le recomiendo libros. Bueno, Íñigo, muchas gracias por hablar del cuerpo lleva la cuenta. Me lo he leído y sí que recomiendo, pero aviso también a la gente que es un libro duro. Y a pesar de que me gustaría acosarte con un montón de preguntas, voy a ceñirme un poquito al tema de este episodio. Y es que has hablado de que la carrera, bueno, el perfil profesional de la psicología es, en cierta forma, una persona que tiene características autodidactas y que presenta una continua formación. Em, que si pudieras cambiar algo en el grado para potenciar que se enseñaran esas cosas en la carrera, ¿qué harías? Muchas gracias. Tengo clarísima la respuesta. Primero, gracias por el matiz, es un libro duro. Los libros de psicoterapia son libros duros. Por eso muchas veces no los impartimos en la carrera, ¿no? Porque es verdad que no todo el alumnado está preparado para autoconocerse, que no podemos ayudar a conocer. Y yo siempre digo que somos muy hipócritas, sino, ¿cómo le estoy diciendo yo a una persona cree en ti misma si no creo en mí?
Como digo, una persona, tienes que ser libre para decidir si yo no lo estoy siendo por el modelo para el que trabajo, ¿no? No podemos ser hipócritas en decir a la gente cosas que tiene que hacer que no estamos haciendo. Por lo tanto, son libros duros en ese sentido. De la pregunta que me has hecho, tengo clara la respuesta. Yo haría una asignatura transversal de trabajo personal. Voluntaria, optativa, y no hablo de psicoterapia, ¿eh? No hablo de tratamiento psicológico, no, 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 porque para eso hace falta sintomatología. Hablo de autoconocimiento, hablo de reflexión, y estoy convencido que habría un grupo de alumnos y de alumnas que estarían muy interesados en participar en una experiencia de ese tipo, ¿no? No sé en qué curso tendría que ser, ni en qué medida, habría que pensarlo, pero que en la carrera no hablamos de duelo, en la carrera no hablamos de muerte, no hablamos de pérdidas, no hablamos de tomas de decisiones de la vida, no hablamos de ciclo vital en ese sentido. Y todas las que estáis aquí habéis pasado por algún tipo de experiencia que os ha marcado un antes y un después. Si no le damos un espacio a conocerlo, a potenciarlo, no podemos potenciar vuestros recursos personales. Y los tenéis. Gente que ha sufrido porque se ha levantado y gente que no ha sufrido porque tiene miedo a caerse. Creo que tenemos que potenciar eso. Nosotros en asesoramiento intentamos algo que tenemos cierta libertad y hacemos en las prácticas ciertas dinámicas personales, ¿no? Sin tocar demasiado, ¿no? Como digo yo, poner la banderita en la mina. Si luego hay una mina y hay que explotarla, tiene que haber un proceso terapéutico ajeno a la carrera, ¿no? Pero por lo menos que sepáis poner las banderas, porque uno mejora cuando se hace amigo de sus defectos y uno sabe que es acariciado cuando te reconocen en tus errores. Si solo te potencian el éxito, no vas a generar ternura. Si yo me equivoco y la cago y al lado mío está Elena para decirme, Íñigo, hoy en clase has dicho una barbaridad, digo, hostia, es verdad. Eso a mí me ayuda a sentirme cuidado por mi alumnado. Eso me hace tener la humildad para estar con mis pacientes. Y eso es trabajo personal, ¿vale? Y el trabajo personal no siempre es psicoterapia, es autorreflexión. Y creo que os dedicamos muy poco tiempo a la carrera a la autorreflexión. ¿A de dónde venís? ¿Y cuál es vuestra historia?